El 2 de julio de 1947, en el poblado de Roswell, en Nuevo México, ocurriría algo que cambiaría la forma de ver al cielo y que a día de hoy sigue dando de qué hablar. Ponte cómodo y disfruta de la tercera entrega del octubre, históricamente misterioso, de Hablemos de Historia. Esta es la historia del incidente de Roswell. Sean bienvenidos amigos a este tercer episodio históricamente misterioso, y esta vez les contaré uno de los casos más impactantes e importantes dentro de la ufología y muchos más campos, y que el querer negarlo es simple y sencillamente no querer abrir los ojos y simplemente egoísmo. Pero bueno, los dejo con la historia del caso o del incidente de Roswell. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques. El bloque socialista, comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el bloque capitalista, comandado por los Estados Unidos de América, que por un poco menos de 50 años se disputaron influencias políticas, zonas geográficas y sobre todo avances tecnológicos. La invención y puesta en función de la bomba atómica sería algo que cambiaría a la humanidad, pues habíamos sido capaces de, a partir de la separación de átomos, destruir ciudades enteras y a ese ritmo quizás países. Agregado a esto, el estado de Nuevo México era la sede del laboratorio Los Álamos, lugar donde fue desarrollada precisamente la bomba atómica, y que para 1947 seguía siendo una zona muy importante para la investigación y desarrollo tecnológico y armamentístico norteamericano. Y precisamente en un pequeño pueblo llamado Roswell estaba instalado el Escuadrón 509, el mismo que hacía 2 años antes había dejado caer las infames bombas nucleares que pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial. Por todo esto, Nuevo México era una zona altamente vigilada y estratégica para el bloque capitalista, pero todo bajo un celo confidencial. Fue así como la madrugada del 3 de julio de 1947 que del cielo se vio caer un objeto y se oyó una fuerte explosión en los alrededores del condado de Lincoln, y a la mañana siguiente el granjero Mac Brazel salió a sus terrenos a unos 100 kilómetros del pueblo de Roswell y se encontró con que estaban cubiertos de escombro, pero no de un escombro normal, común y corriente, no. Eran piezas de metal de todos tamaños y tan delgados como una hoja de aluminio, pero que al aplastarlo y soltarlo volvía a su forma original, y que además era indestructible, sumado a que contaban con extraños jeroglíficos grabados. Al no saber qué era, Mac le contó de esto a sus conocidos y amigos, que tampoco sabían de qué se trataba, por lo que decidió ir con el sheriff del condado y contarle todo lo que había ocurrido esa noche y ponerlo al tanto de los escombros misteriosos de su propiedad. Después de hablar con las autoridades y la prensa, le dijeron que si quería que se limpiara la basura no identificada, tenía que hablar con el ejército y fuerza aérea, pues eran los encargados de todo esto. Y fue así como días después, 60 elementos de estas dos ramas se encontraban recogiendo y confiscando todo este escombro desconocido. Durante los días anteriores, curiosos habían llegado al rancho a ver la zona del impacto y a llevarse un poco de ese misterioso material, y pues el ejército fue de casa en casa, rancho en rancho, confiscando toda muestra de ello. Para el día 8 de julio se dio el siguiente titular, y cito: "Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho en la región de Roswell". Para la tarde de ese mismo día, por el Main Street, una calle que cruza toda la ciudad, todo mundo vio pasar a un convoy militar fuertemente armado que protegía un tráiler que transportaba, pero trataba de esconder, un enorme artefacto de unos 3 metros de largo por 2 de ancho, y que tenía forma ovalada y un domo roto y cuarteado. Sin dudas, algo fuera de este mundo, o al menos fuera de nuestro entendimiento, estaba sucediendo en Nuevo México. Ahora amigos,
El pánico extraterrestre en los Estados Unidos en ese momento estaba tomando mucha fuerza, sobre todo por la histórica narración de Orson Welles de la Guerra de los Mundos en 1938, y que cobraría mayor fuerza durante la Segunda Guerra Mundial por los denominados Foo Fighters. En 1944, los aviadores estadounidenses que volaban a bordo de los cazas nocturnos Northrop, P-61, Black Widow, reportaban extrañas visiones cuando volaban los cielos de Alemania. Bolas rojas y anaranjadas o verdes de fuego que realizaban maniobras imposibles a gran velocidad antes de desaparecer tan rápido como habían llegado. Casi siempre volaban en grupo, aunque también hubo avistamientos de esferas solitarias y colocadas en formación respecto a los aviones de los aliados y que nunca fueron captadas por los radares militares. Algunas fuentes aseguran que la primera vez que sucedió se refirió a estas esferas luminosas como Foo Fighters. Ocurrió la noche del 27 de noviembre de 1944, cuando el teniente Donald J. Mayer recibió reportes sobre los avistamientos ya comentados. En su bolsillo llevaba una copia del cómic de Smokey Stuber, ya que era un fan incondicional del mismo. Lo tomó con rabia y lo estrelló en su escritorio gritando, y cito: "Otra vez han sido esos malditos Foo Fighters". Ok, entiendo que no le gusta la banda, pero bueno. Pronto se comenzó a hablar acerca de una nueva arma secreta desarrollada por los alemanes. Los pilotos que habían tenido los encuentros se encontraban atemorizados ante lo que estaba ocurriendo, pero curiosamente los países del eje reportaron exactamente la misma clase de avistamientos. Pasada la guerra, se dieron posibles explicaciones, pero los testigos que vieron a los Foo Fighters se niegan a aceptar estas teorías. También, algo que alimentó este pánico extraterrestre fue lo ocurrido en 1942 en la llamada Batalla de Los Ángeles, cuando un objeto volador no identificado apareció en el cielo de la costa de Santa Mónica. Los sucesos de Pearl Harbor eran recientes, por lo que el ejército de los Estados Unidos estaba particularmente alerta ante cualquier amenaza. Cuando se enteraron de los primeros reportes, todos pensaron que se trataba de un nuevo ataque japonés. La Asociación de Artillería de los Estados Unidos afirmó haber divisado un objeto volador, parecido a un globo meteorológico, y como se sospechaba, de una nueva arma japonesa, diseñada para camuflarse como exactamente uno de esos. Comenzaron a disparar metralletas de calibre 50 y munición antiaérea de 5 kilos aproximadamente por proyectil. A pesar de la fuerte ofensiva de los americanos, el objeto parecía resistir los impactos. Las noticias de la amenaza inminentemente se esparcieron con rapidez. El tiroteo duró 58 minutos continuos. Los habitantes de Los Ángeles se encontraron de la nada en una zona de guerra. Sin embargo, apenas horas después de la masiva ofensiva, el secretario de la Marina, Frank Knox, afirmó que todo había sido una falsa alarma, parte de una campaña de terror psicológico con el objetivo de causar pánico en la población. Un claro intento de echar por debajo de la alfombra, un suceso demasiado grande para ser escondido fácilmente. Los periódicos asumieron que los militares trataban de esconder algo. Se sospechaba de una base militar japonesa desconocida para el público que quizás se encontraba ubicada en México. Eso explicaría por qué el ejército estaba dispuesto a gastar tanta munición en una mera, entre comillas, falsa alarma. El hecho que despierta más dudas es que fueron disparados 1.400 proyectiles al misterioso objeto y este parecía ostentar una resistencia sin precedentes, lo que debilitaba la teoría del globo meteorológico. Si eso hubiera sido el caso, la batalla habría durado apenas unos segundos, y mucho ojo a los globos meteorológicos, pues van a ser algo que veamos mucho a continuación. Entonces, considerando las previas, dejan espacio para dos teorías. Una, la histeria generalizada causada por la Segunda Guerra Mundial influyó en los soldados que decidieron disparar en dirección hacia el ovni. O dos, alguna aeronave desconocida, capaz de soportar varios impactos de munición de altísimo calibre, fue ahuyentada por el poder de fuego estadounidense luego de casi una hora de ataques continuos. La primera es un tanto posible como razonable,
No podemos culpar a los soldados aterrados que creían que la guerra ahora se pelearía ahí mismo en su patria, donde familia y amigos correrían un peligro extremo. Pero esto aún no explica por qué la ofensiva duró tanto, que pudo motivar a los militares a dispararle un objeto que o era un globo meteorológico, en ese caso hubiera sido derribado en segundos, o quizá una aeronave japonesa, que a menos que lo hubiera diseñado Bruce Wayne, dudo que le hubiera ido mejor que al globo, o simplemente una falsa alarma proyectada por el pánico general que se vivía en esa época. Pero bueno, lo dejo a su criterio, y teniendo en cuenta las formas en las que trataron de encubrir estos casos, volvamos a Roswell. Pues amigos, Jesse Marcel, jefe de inteligencia del ya mencionado Escuadrón 501, fue a Ohio a ver al oficial Roger Ramey y a llevarle muestras de lo que se encontró en Nuevo México. Este último le solicitó que lo ubicara en otro cuarto, ojo a esto, donde estaba la zona que había sido el impacto. Él inocentemente fue y dejó su caja con las muestras que ya le había mostrado en la oficina, y cuando regresaron, la caja ya no estaba, y en su lugar estaba otra caja, pero con restos de un globo meteorológico destruido, y es en ese momento que se toman las fotografías de Marcel con los restos del globo que reemplazó al ovni. Una de ellas es la que le da portada a este episodio. Y ahora, ¿recuerdan cómo el 8 de julio todos estaban impactados por el titular del platillo volador encontrado por la Fuerza Aérea? Pues para el 9 de julio, los titulares decían, y cito, Ramey desmiente lo del platillo volante, complementado por las ya mencionadas fotografías de Marcel con el globo destruido. En los días siguientes, varios negocios en Roswell comenzaron a recibir extrañas llamadas de la base militar. A las lecherías les preguntaban si tenían hielo seco, la funeraria si tenían ataúdes para niños, y el encargado de embalsamar cadáveres se le cuestionó sobre cómo embalsamar un cuerpo que había sido expuesto al calor del desierto. Aunado a esto, una mujer que trabajaba en la base militar llamada Patricia Bush le contó a sus familiares y amigos algo que había visto en una de sus rondas de noche. Uno de sus superiores le dijo que tenía algo que mostrarle y la llevó a un cuarto donde se encontró unos cuerpos pequeños, grisáceos y con ojos y cabeza enormes, y que mientras los veía, uno de ellos se movió. Según el informe oficial, la descripción del aparato del incidente OVNI de Roswell coincide con la de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban unos globos meteorológicos de largo alcance desarrollados por el proyecto Mogul, un alto secreto de Estados Unidos para espiar a la Unión Soviética. El objetivo de los globos era captar explosiones nucleares soviéticas en la alta atmósfera, pues en plena Guerra Fría, Stalin quería tener su propia bomba. Todo apunta a que el vuelo 4 de prueba de un globo espía se estrelló en Roswell. Cuando el episodio del incidente OVNI de Roswell languidecía hace cerca de 15 años, la Fuerza Aérea Americana lo rescató del olvido, emitiendo un nuevo comunicado en el que echaba por tierra su propia interpretación. Según el informe, el incidente OVNI de Roswell, caso cerrado en aquella época, y cito, la Fuerza Aérea realizó experimentos con globos de gran altura, algunos de los cuales incluían dummies antropomorfos, a fin de parecer cómo mejorar la recepción de astronautas en tierra expulsados a grandes alturas. En ningún momento se hace referencia a una misión de espionaje secreto. Lo absurdo, además, es que se afirmó que las pruebas comenzaron en 1953 y el accidente ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares arguyeron que, y cito, los testigos olvidan las fechas. Esta explicación podría ser convincente, pero el suceso apareció en un gran número de diarios americanos en 1947, además de que los granjeros de la zona estaban ya acostumbrados a encontrar globos meteorológicos en sus terrenos. Recuerdan que Nuevo México era una zona militar,
Entonces, rápidamente se hubieran percatado de que por más moderno que fuera, un globo meteorológico es un globo meteorológico. Esta contradicción con el incidente ovni de Roswell no hizo más que alimentar las teorías sobre un lado más oscuro y paranormal. El ingeniero Barney Barnett aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres, alguno de los cuales sollozaba agonizante cuando fue descubierto. Unos investigadores aseguran que se recuperaron 4 cuerpos y otros que fueron 7. Y en 1995, el productor de televisión Ryan T.G. aseguraba tener en su poder la película con las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado y la versión oficial del globo quedaba en evidencia. Se abría paso a la hipótesis del accidente de una nave de origen extraterrestre, con la recuperación de varios cadáveres alienígenas como ya mencionamos. Un anciano de 42 años, Jack Bannett, ex camarógrafo de las Fuerzas Aéreas, era al parecer el autor de la grabación y de una copia que había ocultado durante décadas, asustado por la trascendencia de lo que vio. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también afirmó que en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con los seres de origen no terrestre, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Él dijo, y cito, "Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres". Este astronauta opina que también hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre, y es por eso que no se pueden sacar a la luz estos incidentes en sus propias palabras. Lo único claro es que seguramente durante años el incidente ovni de Roswell seguirá siendo un total misterio, mientras algunos aprovechan para sacarle partido. En Roswell existe un museo dedicado al suceso, dirigido por el exteniente Walter Haut, que difundió el primer comunicado, asegurando que se había recuperado un platillo. En la zona opera desde hace años una empresa dedicada a la venta de souvenirs y recorridos turísticos, y por $10 se puede comprar una bolsa de piedras del rancho, y por algo más de 50 dormir una noche en la intemperie donde supuestamente pusieron sus pies los alienígenas. Ya saben, capitalismo al más puro estilo norteamericano. Sin duda alguna, el caso Roswell es uno de total polémica. Mientras unos afirman que es verdad, otros rápido se lanzan a desmentirlo con teorías también ya desmentidas, y obviamente no faltan los que se niegan a aceptar que no somos más que una basura espacial en un universo inmenso, bello y rico, que probablemente mientras estés escuchando esto, hay algún ser viendo nuestro planeta. Es sumamente egoísta y poco sensato creer que estamos solos en el universo. Aún así, Roswell, ¿es cierto o no? ¿Por qué creer que nuestra civilización sea tan especial que nosotros somos los encargados de colonizar el espacio? ¿Por qué creer que nuestra misión en este vasto territorio, como lo es tan solo nuestra Vía Láctea, es descubrir los misterios que ésta tiene para ofrecernos? ¿Por qué rehusarse a la idea de que no estamos solos en el infinito del cosmos? Yo no tengo la última palabra, esa la tienes tú. Pero te digo una cosa, cuestiona todo, incluso todo lo que te acabo de decir. Busca respuestas, saca tus conclusiones, rehúsate a ver las versiones oficiales. La verdad es innegable, pero solo recuerda una última cosa. En la noche, mira al cielo, busca la luna, busca una estrella, busca otra. Son soles de nuestra galaxia y de muchas más. Ahora, hazte una pregunta. ¿Tú los estás viendo? ¿O ellos te están viendo a ti? Yo estaba acostado, mirando el espacio exterior, y estaba pensando en lo diminuto que era yo. Y esa fue la historia del incidente de Roswell, en la tercera entrega del octubre históricamente misterioso
de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y sobre todo que te hayas quedado misterioso a lo largo del episodio. Ya sabes, sígueme en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y YouTube como Hablemos de Historia, el podcast. Antes de terminar, les tengo un anuncio, amigos. Es que mañana lunes estaré con mi buen amigo Gerardo Canizales en el podcast Historias de Fútbol, hablando precisamente sobre una de mis grandes pasiones como lo es, otra vez, el fútbol. No te lo pierdas mañana, lunes, en Historias de Fútbol con Gerardo Canizales y su servidor Alex Martínez. Ahora, nos escuchamos el miércoles con un nuevo episodio históricamente misterioso. Y ahora es momento de despedirnos y citar una vez más al maestro. Nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Esto fue palabra de Tom Ellis. No estamos solos, amigos. Bye.